está poniendo la responsabilidad de su falla sobre otras personas? Bienvenidos a Visión para Vivir del día de hoy. La respuesta que debemos tener frente a nuestras propias fallas es actuar con responsabilidad. Sus fallas no son responsabilidad de su jefe, de su cónyuge, de sus padres, son su propia responsabilidad. En las librerías hay muchos libros que hablan del éxito, pero muy pocos de las fallas de la vida. Pues sabemos que no nos gusta hablar acerca de nuestras insuficiencias, aunque sabemos que las fallas son parte real de la experiencia humana. En esta serie titulada Creciendo por medio de las experiencias dolorosas, hoy aprenderemos que las fallas son dolorosas. En primer lugar, por la presión que tenemos de otras personas, debido a que tienen una forma increíble de expresar su decepción cuando fallamos. En segundo lugar, por la culpabilidad que nos autoimponemos. Y en tercer lugar, porque tenemos preocupación con expectativas demasiado altas. Escuchemos el mensaje titulado Creciendo en tiempos de fallas. Estamos estudiando la serie Creciendo por medio de las experiencias dolorosas. Y espero que usted aprenda algunas lecciones importantes de la palabra de Dios. Esta es una serie digna de ser estudiada. Esta es una serie que usted debe adquirir y estudiar una y otra vez. Estamos hablando acerca de cómo pasamos cuando fallamos, pero también cómo tenemos la oportunidad de crecer en medio de las fallas. Esa es la meta, crecer en todo. El problema es que tenemos la presión de la gente, difícil pasarla. Tenemos la presión de la culpabilidad que nos hemos autoimpuesto, tal como dije. También, de acuerdo al Salmo 103, comencé a mencionar acerca de la responsabilidad que tenemos, el enfoque de nuestra vida, la seguridad, la perspectiva y la moral que debemos tener. La primera respuesta que tenemos a los tiempos de fallas debe ser nuestra propia responsabilidad, es lo primero que hemos aprendido. Lo segundo que dije es que debemos reemplazar los deseos de culpar por los deseos de reclamar la gracia de Dios tal como lo hizo el salmista. Ahora vamos a la tercera. Tenemos que tener cuidado con nuestra responsabilidad, a quien responsabilizamos de nuestras fallas. Tenemos que tener un enfoque apropiado. Pero en tercer lugar tenemos que entender que las fallas también afectan nuestra seguridad. Muchas veces sentimos que no estamos produciendo lo que deberíamos. Nos sentimos individuos improductivos, sin logros en medio de las fallas. Note lo que dice el versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Observe ahora el tercer principio. Es el siguiente. Cuente permanentemente con la constante aceptación y comprensión del Señor. Por supuesto que esto difícilmente o casi nunca lo encontramos en las personas. Siempre lo obtenemos del Señor. Las personas buscan a quienes más logros alcanzan. Nos examinan de acuerdo a nuestros logros. La base de la aceptación que tienen muchos es los logros que hemos alcanzado. Pero el Señor no nos mira de esa manera. El pastor Swindoll dice que hay un miembro de su congregación que si el Señor esperara que fuese productivo para tener recompensa, es posible que ella podría sentirse como que nunca sería recompensada por nada, porque está paralizada desde el cuello hasta los pies. Si ni siquiera su mano logra ponerse en el brazo de su silla de ruedas y se cae hacia abajo, allí estaría alguien que se sentiría pues totalmente fuera de foco. Ella es incapaz de mover un músculo. Pero dice el pastor Swindoll, estoy convencido de que no existe una persona que vaya a recibir tantas recompensas como aquella mujer que ama al Señor. Esa es la verdad, querido. El Señor conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Los hombres esperamos logros, producción, buena obra de manos, somos recompensados y pagados de acuerdo a nuestro trabajo. Pero eso no es la forma como el Señor procede. Creo que de muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de haber pasado por exámenes de rayos X y luego ver aquellas fotografías que se toman de nosotros y los médicos pueden ver allí lo que está dañado, lo malo que tenemos dentro. Recuerdo que una vez un doctor cristiano al conversar acerca de esto me decía, eso es lo que el Señor está viendo constantemente y mucho más todavía. Él conoce nuestra condición.
Él sabe lo que somos. No necesita rayos X, escáneres. Nos conoce perfectamente. Los hombres no hacemos eso. Vemos lo externo, juzgamos en base a lo que se ve. Pero Dios conoce mucho más. Él simplemente examina. Él nos describe conociendo nuestra condición con una palabra de 5 letras. Polvo. Nada más que eso. Por supuesto que estas no son palabras muy animadoras para quienes son orgullosos, pero el Señor así nos ve. Él también sabe que Él en nosotros es nuestra esperanza de gloria, que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Nosotros tenemos aquel increíble sentimiento de prioridades, de logros, que nos dicen que debemos hacer algo para que Dios nos acepte. Ojalá algún día aprendamos a dejar de poner la piel humana a la persona todopoderosa de Dios. Tenemos que aprender a dejar que Dios sea Dios. De ninguna manera pensar que Dios es alguna clase de ser humano imperfecto. Generalmente nuestros conflictos en medio de los problemas afectan nuestro enfoque. Afecta nuestra seguridad, porque enfocamos en la gente, buscamos seguridad en la aceptación de la gente, cuando debemos mirar si somos aceptables o no delante de Dios y observar la forma como Él nos acepta, pese a nuestras fallas. Él sabe lo que somos. No quiere que permanezcamos en las fallas. Quiere que crezcamos en medio de ellas. Él se acuerda de nuestra condición. Por lo tanto, cuando ponemos nuestra seguridad en Él, estamos actuando adecuadamente. Porque solamente Él sabe que las fallas son naturales dentro de un ser humano imperfecto. En los versículos 15 al 18, encuentro un cuarto principio que es el siguiente. Rechace los deseos de compararse con otras personas. Sin duda esta es una gran batalla que luchamos cuando fallamos. Miramos a nuestro vecino que nunca ha perdido su trabajo. Otros cristianos que han estado menos tiempo en la congregación han tenido más éxito. Nos comparamos y es lo peor que podemos hacer. Porque al actuar con menos sabiduría es actuar comparándose. Si usted se encuentra en alguna falla en este momento, rechace aquel deseo de compararse con otras personas. Mire lo que dice el versículo 15. El hombre, y esto incluye a todos, dice el salmista, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Los hombres venimos y nos vamos como las flores. Tenemos distintos matices, distintos aromas, distintas formas, vida. Pero todos vamos al mismo lugar. Solo el Señor es diferente, dice el versículo 17. Su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. El problema es que tenemos una perspectiva equivocada. Pero cuando uno tiene una perspectiva correcta, aún las fallas pueden lucir grandiosas. Es muy importante tener una buena perspectiva, y hablando de esto recuerdo haber leído un artículo de una carta que una señorita envió a sus padres cuando estaba estudiando lejos de ellos en la universidad. Ella puso su carta en una perspectiva de tal forma que le favorezca, naturalmente. Entonces, para denunciar algo, escribió lo siguiente a su madre y su padre. Querida mamá y papá, recién pensé que era necesario enviarles una notita para contarles algo acerca de mis planes. Le voy a decir que me he enamorado de un hombre llamado Jaime. Él abandonó la escuela secundaria antes de graduarse para casarse y después de un año se divorció. Hemos estado saliendo juntos en forma consistente y tenemos planes para casarnos en el otoño. Antes que esto ocurra, ya decidí cambiarme a su departamento, porque creo que estoy embarazada. También debo informarle que me salí de la universidad la semana pasada, aunque pienso alguna vez en el futuro terminar mi carrera. La carta continúa diciendo: Mamá y papá, solamente quería decirles a estas alturas de la carta que todo lo que he escrito anteriormente es falso. No lo crean, es todo una broma, no es verdadero. Pero queridos mamá y papá, lo que sí es verdad es que una de mis notas más bajas fue en francés y que fallé en matemáticas. Y por supuesto ya se acerca el fin del semestre y necesito que me envíen un poco más de dinero para poder hacer los pagos de la universidad. Esta fue una carta realmente inteligente, ¿no le parece? Hasta cierto punto divertida, pero tiene algo en mente. Porque significa tener que
mostrar algo grave como una mentira para luego decir la verdad y parezca menos grave. Lo que ella fue prepararlos para que ellos acepten la falla que había cometido en su calificación de matemáticas. Esa es una falla en la vida. Si usted lo compara con la opinión de los hombres y todas las limitaciones y prejuicios que tienen, si usted lo compara con su propia tendencia a sentirse culpable, seguramente usted va a entrar en periodo de aflicción en sus tiempos de falla. Pero si su perspectiva es correcta y su falla la compara con la tremenda misericordia del Señor, las oportunidades que Dios le da, y cómo aprender en medio de aquella terrible falla, entonces verá que no es más que una parte de un proceso de la vida. Y esto de ninguna manera es un pensamiento positivo humanista, sino un pensamiento bíblico, porque es una verdad escritural. El Señor tiene la perspectiva adecuada. Él ve las cosas como un Dios omnisciente, omnipresente. Cuando Él vio a aquellos hombres pescadores para llamarlos a que sean sus discípulos, no los vio como eran, sino como iban a ser. Y en base a esto los eligió. No hubo ningún perfecto en el grupo, pero los vio como iban a ser en el futuro, y a la luz de eso dejó lugar para las fallas. Ahora, hasta el momento hemos visto el asunto de la responsabilidad, el enfoque, la seguridad, la perspectiva. Quisiera que veamos algo más. Es interesante cómo David cierra este salmo. Él habla acerca de los ángeles. Quisiera hablar acerca del área de lo moral. Esto es lo que siempre sufre cuando fallamos. Debemos continuar obedeciendo al Señor. Es una indicación muy sencilla, pero que fácilmente la olvidamos. Cuando fallamos tenemos la tendencia de huir y aún la tendencia a decir que todo el asunto del cristiano no es nada más que algo difícil. Y es mejor olvidarlo o apartarse de él. En medio de las fallas hay algunas personas que piensan de esa manera. Note ahora lo que dice el salmista acerca de estas criaturas que rodean el trono divino. Versículo 19. El Señor estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Es importante recordar que el Señor es soberano, que nada se escapa de su control, y aun cuando nosotros fallamos, Él de ninguna manera está confundido. Antes David estaba hablándose a sí mismo, ahora está hablando a los ángeles. Él está mirando hacia lo alto, enfocando en el Señor, y en su mente se imagina que hay una gran cantidad de ángeles que rodea el trono del Señor y le dice: bendigan al Señor. Ustedes que son poderosos en fortaleza, que llevan a cabo su palabra, obedecen su voz. Bendigan al Señor vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía al Señor. Generalmente cuando fallamos, nos decimos a nosotros mismos muchas cosas. Nos preguntamos: ¿por qué tratar otra vez? ¿Por qué permanecer en esto? Tal vez el Señor está cansado de oír siempre: perdóname, Señor. Creo que nunca tendré éxito. Nunca voy a poder salir de esto. El enemigo de nuestras almas oye aquellas palabras y entonces sigue animándonos para que pensemos de esa manera. Comienza a animarnos para que ese sea nuestro pensamiento, tengamos palabra de culpabilidad y comencemos a sentirnos abandonados en medio de nuestras fallas. Es allí cuando las personas comienzan a pensar: creo que nunca podré recuperarme de esto. O las consecuencias serán desastrosas, no quiero saber nada. Es el momento en que todo se fue abajo, no quiero saber nada. A través del testimonio de David, notamos que nos presenta a los ángeles. Él quiere imprimir en nosotros el mismo deseo, tal como los ángeles, que seamos poderosos en el Señor. Que a pesar de que nosotros somos seres humanos, y los ángeles, somos criaturas de Dios, dependemos todos de Dios. Que llevemos a cabo su palabra, que obedezcamos su voz, que hagamos su voluntad, que tengamos plena certeza que Él nunca pierde el control, que siempre es soberano, que recordemos siempre aquello. Ahora quisiera compartir con ustedes algunas sugerencias que sin duda podrán servir de alguna ayuda para cuando se encuentre precisamente en esos momentos. En primer lugar, controle sus expectativas. Concerniente a sus fallas, tiene que aprender a controlar sus expectativas. Nuestras altas expectativas se convierten en inalcanzables y ahí nos preparamos para siempre fallar. En muchas áreas de nuestra vida tenemos la tendencia a crearnos exageradas expectativas y no podemos cumplir. Entonces sentimos frustración. Recuerdo en algún momento que decidí hacer algo en el patio de nuestra casa.
Y decidí hacer algo con unos parrones, quise hacer un armazón de madera para que estuviera la vid, y así comencé a trabajar, y por supuesto que mis dedos estaban con un montón de espinas, y mi meta era hacerlo solamente en una tarde. Ocurrió un día martes, el día sábado todavía estaba trabajando en ello. Ahora me doy cuenta, ¿cómo se le puede ocurrir a un individuo inteligente pensar que va a lograr hacer tremenda cantidad de trabajo que no está acostumbrado a hacer ni conoce bien que está aprendiendo en el tiempo que se trazó? Expectativas equivocadas, exageradas, altas. Y cuando esto hacemos, nos preparamos para la decepción. Mi primera sugerencia es que aprendamos a controlar nuestras expectativas, de tal manera que éstas no sean exageradas, nos preparen para estar decepcionados. Debemos recordar que nosotros somos polvo, como nos dice el Señor, que vamos a fallar. No estoy diciendo que pierda su motivación para hacer cosas buenas en la vida, no se vaya a ese extremo. Todo lo contrario, lo que intento es que usted deje de luchar contra sus propias fallas y diga, fallé, ya fallé, ahora no puedo seguir fallando. Deje lugar para las fallas, aunque no viva fallando. Al comenzar una nueva escuela, la universidad, nuevo trabajo, nuevo matrimonio, un nuevo hijo que llegó a la casa, todos estamos conscientes que podemos fallar. En segundo lugar, deje los resultados en las manos de Dios. Esto es lo que pensé mientras estaba trabajando en distintos proyectos. No puedo yo simplemente creer que voy a alcanzar todas las cosas. Tengo que hacer lo que debo con el tiempo que tengo, con la organización apropiada, con la sabiduría que he adquirido, adquirir más conocimiento. Tengo que hacer todo mi esfuerzo, pero cuando todo eso falla, no hay nada más que pueda hacer. Tengo que confiar en el Señor, dejar los resultados en las manos de Dios. Solamente un pensamiento más de Isaías, capítulo 53. Si usted es conocedor de las Escrituras, se dará cuenta que este es un pasaje llamado mesiánico, porque aparece el Mesías, el Señor Jesucristo. Se habla del Señor unos 8 siglos antes que Él venga a la tierra. Isaías el profeta estaba escribiendo acerca del Mesías y dice a partir del versículo 2: subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Podríamos decir que el Señor Jesucristo lucía como alguien que iba a fallar. De ninguna manera se presentó de una forma atractiva para que el mundo se arrodillara delante de Él. No vino en un hermoso caballo blanco rodeado de vestimentas reales. No, de ninguna manera. Tampoco le acompañaron los ángeles. No formó un ejército de seguidores. No los preparó para la batalla, no les entregó herramientas, no trajo nada extraordinario. Solo nació en un humilde pesebre. La imagen de Jesucristo era una imagen que mostraba que el mundo lo iba a ver como una falla. Era así inatractivo como para ser deseado. Ni su propia familia tenía aquella atracción, ni creían en Él. Luego el versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres. Fue entre los hombres considerado una falla, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esa es una imagen de cómo el mundo consideró a nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta su muerte. Eso era lo más obvio, porque los seres humanos miramos lo externo, nos interesa cómo viene el niño, dónde nació, quiénes son sus padres, viene de sangre azul, tiene familiares ricos, poderosos, educados. Nada de eso tenía el niño de Belén. Y aquel que vivió su vida tiene algo, tiene poder. Bueno, sí, cuando la gente lo veía con poder, dijeron: este es el Mesías, este es el Rey de los judíos, este es nuestro Salvador. ¿Tiene dinero? No, no tiene nada. Entonces pongo en duda que sea. Y tiene poder para vencer a sus enemigos y que no lo maten. Lo mataron. Oh, entonces no es lo que esperamos. Despreciado y desechado, varón de dolores. Este no puede ser el Hijo de Dios. El mundo miró al Mesías. Sus compatriotas miraron al Mesías y dijeron: no, este no es. ¿Qué puede salir de Belén? No hay nada bueno que salga de allá. Un rey viniendo a nacer en un pesebre, hijo de una adolescente judía que ni siquiera se había casado. No puede ser el Mesías. No puede venir de esta manera. Luego vino todo su tiempo de ministerio para terminar clavado en una cruz. Y aun sus propios discípulos estaban pensando:
Todo ha terminado. Todo ha terminado. Todo fue una fantasía. Fue lindo, pero fantasía. Pasamos momentos extraordinarios, vimos cosas increíbles, pero ya está muerto. Ya está muerto. ¿Qué vamos a hacer? Todo falló, todo el plan falló. Por eso ahora necesitamos volver a nuestro trabajo, empezar de nuevo. ¿Qué tiempo que perdimos? Pero no era así. Observe el versículo 10 que dice, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Era parte de su vida, parte del plan divino, las fallas. Nosotros los hombres podemos mirar esto y decir, esa vida solo terminó como comenzó, fue una falla total, nació pobre y murió como un criminal. Dice el versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue con su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice el versículo 10, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Creo que fue muy sabio lo que dijo el capellán del Senado de los Estados Unidos, el señor Peter Marshall, quien dijo, es mejor fallar por una causa que al final tendrá éxito, que tener éxito en una causa que al final fallará. La vida de Jesucristo, que parecía una falla, era simplemente el comienzo de un éxito. Los efectos de lo que Isaías llama una experiencia de quebrantamiento se verían en el futuro. Todo era parte del plan divino, parte de los arreglos soberanos de Dios. Jesucristo no estaba terminado. Jesucristo estaba en camino a cumplir el más grande de los planes establecidos para la salvación del hombre. El único que verdaderamente podía ofrecer la salvación necesaria era Él. Parece que el Señor nos está diciendo allí, no todo está terminado, querido. Yo me especializo para sacar éxito en los tiempos de fallas. Las fallas no destruyen los planes ni los propósitos divinos. Son oportunidades extraordinarias para crecer. Ya que usted elige depender de mi soberanía, va a crecer, dice Dios. Recuerde entonces que somos seres humanos que en algún momento vamos a fallar. Recuerde que somos seres humanos que en algún momento vamos a cometer errores. Recuerde que va a tener gran presión de la gente. Recuerde que va a tener gran presión de sí mismo. Sin embargo, también debe recordar 5 cosas importantes. Que su reacción es su responsabilidad. Que en vez de culparse a sí mismo debe reclamar la gracia de Dios. Que debe contar con la constante comprensión del Señor y su completo perdón porque Él es un Dios perdonador. Que debe rechazar el deseo de compararse con cualquier otra persona. Finalmente, a pesar de las fallas, debemos volver a levantarnos y continuar obedeciendo a nuestro Señor. Las fallas pueden ser un paso a la destrucción o una oportunidad para el crecimiento. Todo depende de nuestra actitud, de nuestra reacción y de nuestra sumisión en obediencia al Dios que preparó todo para que vivamos en excelencia a pesar de nuestras fallas. Creo que las palabras que hemos escuchado hoy nos han traído ánimo para seguir caminando en este mundo, aún en aquellos momentos en que hemos fallado. Cuando falle, de ninguna manera piense que usted ha sido olvidado por Dios. Él no exige perfección de nosotros. Él sabe que en determinado momento podemos fallar. Por eso ha provisto el perdón y la restauración para sus hijos. Sin embargo, es nuestra responsabilidad enfrentar aquellos tiempos, pues obtendremos bendición o destrucción dependiendo de nuestro enfoque. Si usted desea tener los programas para escucharlos en su tiempo libre o para estudiar con tranquilidad en su hogar, ahora puede escuchar Visión para Vivir en cualquier lugar grabando el programa en su grabadora de MP3. Suscríbase hoy gratuitamente y no vuelva a perderse otro mensaje que cambiará su vida. Visite también www.visionparavivir.org. Allí encontrará la información necesaria y todos los materiales que puede obtener. Adquiera ahora esta serie titulada Creciendo por medio de las experiencias dolorosas, enviando una ofrenda de $34. El precio no incluye los gastos de envío. También por su ofrenda generosa puede solicitar uno de los últimos libros del pastor Ormachea. Ofrende generosamente y solicite ¿Conoce usted a su esposa o conoce usted a su esposo?
Su ofrenda nos ayuda a continuar ayudándole, por lo que le solicitamos que ofrende con generosidad. Recuerde que tenemos otros estudios en discos compactos y otros libros que pueden ayudarle. Ordene la biografía de David, Esther, Moisés, Job y otras escritas por el pastor Chuck Swindoll. Llame al 1-800-89-VIVIR, es decir, 1-800-898-4847 y solicítelos. Y ahora, con estas palabras, terminamos este programa. Si partimos de la base de que todos los seres humanos en determinado momento fallamos y algunos quedan destruidos en el camino lamiendo sus heridas, mientras que otros, a pesar de las fallas, siguen caminando y creciendo, debemos entender que el problema no es la falla, sino la forma como la enfrentamos. Parte de la razón por la cual las fallas son una experiencia dolorosa es porque generalmente vienen acompañadas por dos grandes presiones. Una es la presión de aquellas personas a quienes les encanta patear a quien está caído y se gozan de verlo destruido, cuando lo que necesita es restauración. La otra presión son las expectativas demasiado altas que tenemos sobre nuestra propia vida. Por eso es que frente a las fallas debemos comprender que la reacción que tenemos es nuestra responsabilidad. Debemos comprender que no es bueno culparnos, sino reclamar la gracia de Dios, que cuando nos arrepentimos podemos contar con la comprensión y el perdón de nuestro Señor, que debemos evitar compararnos con otras personas y que pese a todo debemos continuar amando y obedeciendo a Dios. En la próxima audición de Visión para Vivir presentaremos el mensaje titulado Creciendo en tiempos de incomprensión. Hasta el próximo programa.